Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está, contigo siempre está. Entregate mi hogar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día que tú nos has permitido poder estar aquí en este lugar. Ha sido de edificación, Señor. Ha sido de mucho valor este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que dispusieron este tiempo, Señor, para venir a aprender, escuchar de tu palabra, Señor, porque tú siempre tienes una palabra para nuestras vidas, para nuestro corazón, para seguir creciendo, Señor, en tu camino. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el siguiente tema es hombres de buen testimonio. ¿Cuántos hombres de buen testimonio hay en esta mañana? El hecho de estar aquí en esta mañana, mis hermanos, está dando un testimonio para su familia, para usted, para sus hermanos, amén, para sus hijos. El hecho de estar aquí es que a usted le interesa aprender de la palabra. Y eso es muy importante, muy importante. Decía hace rato el pastor, muchos no pudieron venir y ojalá lo estén escuchando, ojalá que haya sido por alguna otra razón. Pero para nosotros, para los que verdaderamente buscan de Dios, no hay otra razón más importante que aprender y seguir edificándonos en la palabra del Señor. Amén. Hombres de buen testimonio, Hechos 6:3. Ese es el versículo base de esta reunión. Amén. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ya aprendimos el significado del número 7. Hemos aprendido de que Dios busca a varones que se esfuercen en el camino del Señor. Todos dijimos, aquí estamos, ¿verdad? Pero ahora, mis hermanos, vamos a aprender cómo debemos de conducirnos como varones, para ser varones, sobre todo de buen testimonio, en nuestro hogar. Vamos a enfocarlo un poquito hacia nuestro hogar. ¿Por qué? Porque es muy importante. Es muy importante que nosotros seamos varones de buen testimonio en nuestro hogar, con nuestros hijos y con nuestra familia. No solo aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia podemos dar una expresión y cada uno puede llevarse una expresión totalmente diferente de un hermano, pero en el hogar, ahí es donde verdaderamente nos conocen, ¿verdad? Ahí es donde verdaderamente nuestra esposa o nuestros hijos saben cómo verdaderamente es mi papá, cómo es la esposa, cómo es, puede decir cómo es el esposo, ¿verdad? Ahí es donde verdaderamente sacamos lo que verdaderamente somos. Pero en Cristo, mis hermanos, nosotros tenemos que demostrar y dar testimonio de que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Varones de buen testimonio en el hogar. ¿Qué es el testimonio? Testimonio, yo lo investigué un poco y dice que es una atestación, una aseveración de algo. Se define como una declaración, una conducta afirmativa, como una prueba, una justificación. Una declaración, una conducta afirmativa es algo que te afirma de cómo tú eres, ¿no? En el trabajo nos pueden conocer de una manera, en el hogar nos pueden conocer de otra manera, y ese es el testimonio que tú dejas en diferentes lugares. En la iglesia podemos dar otro tipo de testimonio,
otro tipo de afirmación de cómo somos cada uno. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de dar un buen testimonio aquí, lo mismo en el hogar y lo mismo en el trabajo. No podemos ser una cosa aquí, dar una expresión aquí, amable, bueno, respetuoso, y en el hogar es ser irrespetuoso, desatento, y en el trabajo también dar otra expresión. Tenemos que ser igual, aquí, en el hogar y en el trabajo. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Cristianos, hombres de buen testimonio, varones de buen testimonio. Un varón de buen testimonio, un varón cristiano de buen testimonio, es un varón confiable. Confiable, un varón recto, un varón honesto. Eso es un varón de buen testimonio, confiable, recto, honesto. ¿Sabía que muchas veces nosotros en este tipo de cualidades somos probados? Aquí aprendemos, escuchamos la palabra, pero cuando llegamos a la casa o vamos en el camino somos probados con cada uno, ¿verdad? Somos probados en la palabra, somos probados en lo que nosotros queremos llegar a ser rectos, en llegar a ser confiables, en llegar a ser honestos. A veces somos probados, mis hermanos. ¿Para qué? Para que demostremos una fe sólida en el Señor, una fe firme en Dios, para que demos un buen testimonio. Dar un buen testimonio, mis hermanos, entonces, es aferrarse a la palabra de Dios. Es mostrar que verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. Quiero enfocarlo un poquito hacia, lo dije en un inicio, hacia la familia. Por ejemplo, dar buen testimonio como padres no es tener a los hijos controlados, sino saber gobernar a nuestra familia, saber instruir a nuestra familia correctamente, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es lo esencial, lo primordial para nosotros como cristianos. Es útil para instruir, para redarguir. De ahí todo nosotros podemos aprender como varones de buen testimonio. Y debemos de ser cuidadosos, nosotros varones debemos de ser cuidadosos siempre, siempre en nuestro hogar, lo que hablamos, lo que platicamos con nuestra esposa. ¿Por qué? Porque tenemos a los hijos, ¿verdad? Que ellos escuchan todo. Y aún pequeñitos, mis hermanos, escuchan. A mí me ha tocado ahora que también soy padre de 3 pequeños. Y a veces yo escucho que comentan algo y yo digo, ¿de dónde lo aprendieron? ¿O dónde lo escucharon? Y a veces son de pláticas entre la pareja. No sé si usted lo ha notado con sus hijos, pero pasa ese tipo de situaciones. Mis hermanos, como varones de buen testimonio debemos de estar atentos con nuestros hijos, con nuestra esposa. Debemos estar atentos con nuestros hijos también en lo que ellos ven, en lo que ellos están escuchando. Ahorita las redes sociales, hermanos, está terrible. Hasta las caricaturas pequeñitas para niños empiezan a hablar en un lenguaje que no es agradable. Y a veces yo digo, bueno, ¿de dónde escuchó esta palabra? ¿De dónde lo aprendió? Y pongo atención y veo que de esas caricaturas lo están aprendiendo. Y se ve inofensivo. Y tú lo ves, lo pones en la tele, lo ves inofensivo. Pero cuando te centras a escuchar exactamente las frases que empiezan a decir, los niños los empieza a llevar, los empieza a orillar. Y les agrada a los niños, como que lo quieren aprender más. Y hay que decirles, no, aunque les guste esas caricaturas, hay que decirles, no, mijo, eso no está bien. No te edifica, no te edifica, no te va a edificar. Siempre me ha tocado a mí que a veces dice mi niña ciertas frases o el pequeño, y yo les digo, ¿yo lo digo? ¿Me has escuchado que yo pronuncie esas palabras? No, papá,
Entonces, ¿por qué lo decimos? Ese es un ejemplo que nosotros como varones debemos de dar, de instruirle a nuestros hijos. Si, lo que nosotros platicamos en el hogar tenemos que cuidar, tiene que ser en un orden que edifique a nuestra familia, que edifique a nuestros hijos. Amén. El objetivo, mis hermanos, de esta enseñanza, hombres de buen testimonio, es que estemos atentos en el hogar. Estemos atentos en nuestras acciones, estemos atentos en nuestra conducta y sobre todo en la disciplina, en el liderazgo y en la guía de cómo estamos guiando nosotros, porque la responsabilidad la tenemos nosotros los varones en el hogar, la responsabilidad la tenemos en cómo estamos guiando nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa espiritualmente. Y el estar aquí en este día es una responsabilidad para cada uno, el aprender, el escuchar y llevarlo a la práctica en el hogar. Amén. En la guía, en la disciplina, en el liderazgo. Amén. Punto número 1. Punto número 1 de este tema. Corregir con amabilidad. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Generalmente, mis hermanos, cuando uno quiere corregir a un hijo, siempre se opone, ¿verdad? Siempre hay un pero de parte de nuestro hijo. ¿O cuántos lo han experimentado? Yo creo que todos, ¿verdad? Antes de ser padres, todos fuimos hijos y a todos nos instruyeron. A todos recibimos instrucción de nuestro padre en algún momento, y cuando nos dieron esa instrucción, a veces no nos gustó. A veces no nos agradaba esas instrucciones y no lo queríamos hacer, pero obedecimos y lo hicimos. ¿Sí o no? ¿O cuántos a la primera? Bueno, a lo mejor algunos sí, ¿verdad? A lo mejor algunos, en cuanto les dieron la instrucción, inmediatamente atendieron la instrucción, pero hay algunos que a lo mejor no lo hicieron tan a gusto. Y a veces la palabra del Señor así es, nos da la instrucción y a veces no la queremos obedecer inmediatamente. Nos cuesta porque nos oponemos a la instrucción. Perdón, se me borró aquí la... Yo recuerdo, mis hermanos, voy a contar un poquito de una anécdota. Cuando vivía con mis papás, yo creo que tenía unos 8, 10 años, más o menos. Teníamos unos vecinos cercanos, colindaba inclusive la parcela con nosotros, donde trabajábamos, y veíamos cómo le batallaba el papá con sus hijos. Tenía tres hijos casi de nuestra edad. Veíamos cómo era la batalla de ese padre con los hijos, las instrucciones sobre todo. Cuando al mayor le decía: oye, hijo, ayúdame a traerme el caballo, y le decía, es más, ni le contestaba, ni una respuesta, callado, se marchaba. Le decía al segundo: hijo, ve tú. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no mandas a aquel? ¿O por qué no mandas a mi hermano? No, pero es que él está pequeño. Y no lo obedecían. Y mandaban al pequeñito, y ahí iba, batallando. Un día me encontré a esta persona, me fui de vacaciones, lo encontré en el camino y se acerca llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Y me dice: es que mis hijos no cambiaron, siguen igual, ya están grandes y siguen sin obedecerme. Todos fuimos criados, todos fuimos disciplinados de diferente manera. Yo recuerdo cuando mi papá nos daba una instrucción, era de obedecerlo, era de atenderlo.
A lo mejor muchas veces no era la manera correcta, ¿verdad? Pero cada uno fue instruido de una manera como Dios le daba a entender. Pero nosotros como padres, nosotros como ahora que estamos aquí en la enseñanza, que estamos aprendiendo, debemos de tomar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que con eso, con la palabra de Dios, nosotros podamos instruir correctamente a nuestros hijos. La palabra de Dios nos enseña, instruye al hijo en su camino, disciplina al hijo en su camino. Hablen de su palabra, hablen de su palabra. A veces, hermanos, a veces a lo mejor no nos van a querer escuchar. Pero con tu testimonio, con tu vida, con tu ejemplo, vas a compartirles la palabra de Dios. Tú eres el testimonio. Tú eres el varón de buen testimonio en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa. 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Qué debemos de ser? Aptos, probados, aprobados para enseñar la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que aprender, mis hermanos? Tenemos que aprender. Yo estaba buscando en la Biblia a alguien que haya sido apto y todos, como tú, como yo, han batallado. Todos han batallado. Pero el ejemplo lo que nos da es que su fe, su firmeza en la palabra de Dios, siempre se mantuvieron. Siempre lo mantuvieron. Siempre mantuvieron su vida firme en el Señor. Pero todos le batallaron. Como usted, como yo, le estamos batallando. Todos le están batallando. ¿Pero qué debemos de hacer? Debemos de estar firmes. Firmes, aferrados en la palabra del Señor. Eso es lo que debemos de hacer nosotros para ser varones de buen testimonio. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar. ¿Cómo nos enseñaban a nosotros? ¿O cómo nos enseñaban? Todos, yo creo que todos aprendieron. Tan solo recuerden un ejemplo cuando los llevaban a trabajar con su papá. ¿Qué hacían? ¿Cómo les enseñaba? A veces era duro, ¿verdad? A veces era duro la manera de cómo aprendíamos nosotros. Pero ahora nosotros que aprendemos con la palabra de Dios, tenemos que enseñarles con amor, con paciencia, con amabilidad. Eso es lo que nosotros debemos enseñar. Y no enseñar como nosotros nos enseñaron, como nosotros aprendimos. ¿Por qué? Porque tal vez nuestros padres no conocían tampoco la palabra de Dios. Y los instruyeron y nos instruyeron como ellos les enseñaron. Como ellos pensaron que era la manera correcta. Pero ahora nosotros no es de pensar, sino de aprender, sino de buscar, sino de aprender de la palabra de Dios para poder instruir. Amén. Efesios 6:4 dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción ¿de quién? De Dios. No debemos de hacer enojar a nuestros hijos. ¿Te hicieron enojar algún día cuando te dieron alguna instrucción? Yo recuerdo una vez, no hermanos, créanme, cuando este tema uno lo empieza a estudiar, lo empieza a escudriñar y ay Señor, pero y lloras en su momento, o sea, porque el Señor te empieza a hablar, ¿no? Te empieza a hablar y el Señor me estaba hablando y ay, pero ya lo sané, le decía, ya lo sané, Señor. O sea, uno tiene que sanar esas cosas, mis hermanos. Dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Yo me acuerdo una vez que mi papá, por ejemplo, tenía su ganado y nos decía, a tal hora tienes que ir a darles agua. Y bueno, está bien. Y se me olvidó. Se me pasó, hermano, pues tenía a lo mejor 12 años, 11 años, se me olvidó. Ya eran las 6 de la... a los animales hay que darles agua no a tal hora, ¿por qué? Porque pues es cuando tienen más sed a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, que está fuerte el calor, ¿no?
Y se me pasó. Se me fue. Y me dice, vas a ir a darles agua. Y tuve que ir a las 6 de la tarde y yo enojado, me dije, pero ¿por qué? ¿Por qué? No me quiere, no me quiere. Y ahí voy caminando. Y llegué, y luego, hermanos, en esa hora como que también hasta los animales se oponen, hermano, como que los llevas y no quieren ir, y ya está oscuro. Y bueno, pasa, ¿no? Y de muchas maneras así a veces pasamos. Gracias a Dios, todo eso pasó y ya lo olvidé. Ya sané. Uno tiene que sanar con esas cosas, con la manera en que a uno le enseñan, la disciplina. Pero debemos de aprender para que nosotros no lo hagamos, ¿verdad? Porque ¿qué hubiera hecho un padre con la palabra de Dios? Bueno, vamos, te acompaño y lo vamos a hacer. Eso es lo que nosotros, que como padres ahora estamos aprendiendo a enseñarle al hijo. Jesús que no los mandó a sus discípulos a que vayan y prediquen así. Primero, ¿qué hizo? Les enseñó, les dio instrucciones, cómo llevar la palabra. Primero les dio las instrucciones, los llevó con él. Todos los días estaba con ellos, enseñándoles, disciplinándoles. ¿Qué debemos de hacer nosotros como padres? Enseñarle a nuestros hijos. Todos los días. Todos los días. ¿Queremos hijos que caminen en la palabra de Dios? Tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Tenemos que ser su ejemplo. Colosenses 3:21 dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción ¿de quién? Del Señor. El Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Muchos de nosotros tal vez no lo aprendimos de pequeños, lo aprendimos ya grandes, pero Dios nos ha dado una oportunidad para que aprendamos, ¿verdad? Dios nos ha dado esa oportunidad. ¿Para qué? Para que ahora nosotros le enseñemos a nuestros hijos, enseñemos de su palabra. Segundo punto, mis hermanos. Segundo punto, liderar con paciencia. ¿Cuántos son pacientes? ¿Cuántos son pacientes aquí? ¿O somos impacientes? La verdad, mis hermanos, la verdad, a veces somos impacientes. Este punto, mis hermanos, es uno de los frutos del Espíritu. Por eso es importante que nosotros aprendamos a escuchar la palabra de Dios. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El tema principal de este día es, o más bien el versículo que estamos aprendiendo es Hechos 6:3, que dice, varones llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿De qué debemos de estar llenos nosotros? De amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Cuántos trabajamos en cada uno de estos puntos? Yo creo que todos estamos trabajando en la paciencia, en demostrar el amor, en demostrar el gozo, en tener paz, en ser bondadosos y sobre todo tener fe en el Señor. Dice mansedumbre, sigue adelante en el 23, dice mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, eso es los frutos que nosotros debemos de producir, desarrollar, que hay que desarrollarlo, practicarlo, vivirlo todos los días. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay una cosa contraria, ¿no? Ahí, los frutos del Espíritu, por un lado, gozo,
paz, paciencia. Pero por otro lado está la carne, hay una lucha contra nuestra carne, contra nuestros pensamientos, contra nuestros deseos, contra nuestras pasiones, que son contrarios a los frutos del Espíritu. Usted lo puede leer ahí en Gálatas 5, del 19 al 21. Y uno de los puntos mencionados en ese versículo es pleitos, iras, los que son lo de la carne, los deseos de la carne, pleitos, iras, manifiestos a veces en la familia, enemistades, disensiones con los hijos, no hay acuerdos, no hay comunión, no hay relación, no hay comunicación con los hijos. Eso es lo que se manifiesta, cuando debe ser todo lo contrario, lo que nosotros como varones de buen testimonio debemos de manifestar en el hogar. Debe haber paciencia, debe haber gozo, debe haber amor, el padre con el hijo con el padre. Eso es lo que se debe manifestar en el hogar, porque eso es manifiesto. Cuando tú llegas a visitar a lo mejor a algún familiar, tú llegas y a veces la situación, ¿cómo está? Tenso. Y que dices, no, mejor vámonos a la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay paz. Y los frutos del Espíritu dice que debe haber paz, debe haber amor, no debe haber pleitos. Y cuando uno dice, bueno, aquí hay pleitos, algo no está bien, ¿verdad? Como varones de buen testimonio, entonces tenemos la responsabilidad de producir esos frutos. De decirle al Señor, Señor, lléname, Señor, de tu Espíritu. Lléname de ti, Señor, de cada fruto. Porque esta carne se quiere levantar, se levanta. Y eso es lo que tiene que morir. Perdón, lo que pasa es que mi tablet. Dice Gálatas, ahí vamos en Gálatas 5 del 19 al 21, ¿verdad? Y mis hermanos, y es lo que hablaba de la carne, eso es lo que no debemos de permitir que se levante, ¿verdad? Esto es lo que no debemos de dejarlo a un lado y dejar que el Espíritu crezca más en nosotros. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda ¿en qué? En airarse. Las personas que no conocen a Dios, cuando tú empiezas a platicar con ellos, algunos te pueden decir, pues sácalo, cuéntalo o grítalo, ¿no? Pero los que conocemos al Señor, los que conocen a Dios, cuando tú platicas con alguien que conoce a Dios, te va a hablar de la palabra de Dios. Te va a dar un buen consejo. El que no conoce a Dios te puede decir, pues, regáñalos, grítales, ¿verdad? Tal vez algunos les han gritado a sus hijos, o tal vez algunos les han gritado a sus esposas, ¿verdad? Pensando que esa es la manera correcta de disciplinar, de instruir. Pero eso, mis hermanos, solo ocasiona división, ocasiona disensión, separación, ocasiona problemas. Y cuando detectamos, por eso nosotros debemos de estar atentos, porque debemos de detectar que ese tipo de situaciones son los frutos de la carne, no son del Espíritu. Cuando empieza a haber problemas, a ver, hay que checar, hay que poner atención nosotros como varones. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto es de la carne. Tenemos que producir nosotros los frutos del Espíritu. Amén. Otro punto, disciplinar sin humillación. Llevamos 2 puntos. El primero, ¿cuál era? Y el segundo,
Liderar con paz. Y el tercero, disciplinar sin humillación. Disciplinar sin humillación. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Alguna disciplina ha sido de gozo? Inclusive hasta para los que lo damos, ¿verdad? Cuando disciplinamos a nuestro hijo, a veces no nos causa gozo, nos duele también. O alguno se alegra porque le disciplinó a su hijo. Yo creo que no. O cuando le disciplinaron a usted, le causó gozo. Ah, qué bueno que me diste la disciplina. Yo creo que no. Yo creo que llegaste a sentir algo que te dolió. Pero si lo aceptaste de buena manera para crecer, por eso hoy estamos aquí. Y por eso a lo mejor en un futuro tu hijo va a estar ahí firme en la palabra de Dios. Pero solo Dios sabe, ¿verdad? Ninguna disciplina resulta agradable, dice, a la hora de recibirla. Tal vez nuestros padres, como lo que comentaba hace un momento, disciplinaron, decía, como ellos pensaban, ¿no? Pero ahora nosotros, la disciplina que debemos de darle a nuestros hijos debe ser edificante. Debe ser edificante. Debe ser para que nuestro hijo crezca en la palabra de Dios. Dice, del mismo modo, del mismo capítulo del 5 al 11, dice, en el 5 dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como a hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, dice, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos, ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? ¿Qué nos da a entender, mis hermanos? Que la disciplina en el Señor nos lleva a la vida eterna. La disciplina del Señor nos lleva a la vida eterna. Y aquí está hablando que los padres disciplinamos como ellos entendían disciplinar a los hijos. Pero ahora en el Señor, con la palabra de Dios, es una disciplina ¿para qué? Para una vida eterna, una vida plena en el Señor. Ninguna disciplina, dice en el 11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Para terminar, mis hermanos, para que demos nosotros un buen testimonio en el hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, debemos de pedirle a Dios la llenura del Espíritu Santo, vivir una vida en el Espíritu Santo, vivir una vida en el Espíritu, para que demos un buen testimonio. Hace rato yo escuchaba al nuestro hermano Robert, que va a regalar una Biblia, algo así, una Biblia, ¿no? Pero la tarea, mis hermanos, nosotros la tenemos y debe ser por convicción. No porque vamos a recibir
vamos a obtener algo, Dios ya nos lo dio. Dios ya nos dio su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Comprometernos con Dios, con su palabra. Donde estemos, en tu trabajo, en el hogar, donde no te ven, porque ahí es donde tú vas a estar mostrando lo que verdaderamente, si verdaderamente estás obedeciendo a Dios. Ahí donde no te ven, ahí es donde verdaderamente está tu compromiso con Dios. En tu trabajo, en el camino donde no nos ven, ahí es donde verdaderamente estamos demostrando el compromiso, la obediencia a Dios. Amén. Santiago 1:5 dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si Dios te está dando sabiduría, aplícalo, vívelo, para que lo desarrolles todos los días. Y no nos quedemos solo en el aprendizaje, en el conocimiento, sino en lo que tengamos que vivir. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidáis, dice el Señor, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién lo hará? Nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres sabiduría, pídeselo a Dios. Pídeselo, Él te lo va a dar. Él te lo va a dar. Dice, no, yo lo haré. O sea, el Señor, Él lo va a dar. Él va a dar esa sabiduría, mis hermanos. Tenemos que pedirla. Tenemos que pedirle. ¿Cómo se lo pedimos? En oración. Todos los días en oración: Señor, dame sabiduría hoy que voy a... Señor, dame sabiduría el día de hoy, que voy al trabajo. Dame sabiduría hoy, Señor, en esta situación. Dame sabiduría hoy, Señor, y dame entendimiento de lo que hoy estoy aprendiendo, de tu palabra. Dame sabiduría, Señor. Eso es lo que debemos de pedirle al Señor. Él nos la va a dar. Pidámosle sabiduría. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. ¿Y se la dio el Señor? Se la dio. Un hombre con los mismos sentimientos, pasiones como usted y yo, Dios le dio sabiduría. Pero ¿qué debemos de hacer? Pedirle sabiduría a Dios. Necesitamos estar llenos, todos necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, porque en nuestra fuerza no podemos ser padres de testimonio, varones de testimonio, no podemos hacerlo en nuestra fuerza. Necesitamos del poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En mi casa, en tu casa. Vas a ser testigo del Señor. Vas a dar un testimonio de que tú tienes a Cristo. Bueno, aquí dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En tu hogar, Santa Fe, La Vista, Tlajumulco, donde tú vayas, vas a dar testimonio de que tienes a Cristo en tu vida. Eres un varón de testimonio. Proverbios 2:6 dice: afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa tener al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. ¿A quién le debemos de pedirle? Al Señor. Debemos de pedirle sabiduría al Señor. Así como cuando buscamos una camisa que nos queremos poner, así como hoy buscamos la playera negra, ¿dónde está? No lo veo. Así debemos de buscar al Señor, mis hermanos. El juguete que busca tu hijo y busca y le ayudas a buscarlo. Yo lo he hecho. Papá, quiero ese juguete. ¿Y dónde está, hijo? Y ahí estamos, ¿dónde estamos? Sacamos una caja, la otra caja, la tercera caja, hasta que lo encontramos. A veces hay que buscarlo así al Señor, buscarlo y buscarlo y buscarlo y buscarlo. Sabiduría, entendimiento, palabras: Señor, necesito, dame, buscarlo el Señor todos los días. Así debemos de buscar a Dios. Así como cuando te desesperas en buscar algo,
hermano, cuando vas y compras, necesito un tornillo de este, vas y buscas aquí, no está, vas al otro lado, no lo encuentro, ¿dónde? Preguntas, oye, ¿dónde lo puedo encontrar? Pides referencias y a lo mejor vas hasta el periférico norte. Y así a veces tenemos que buscar a Dios para encontrarlo. ¿Y sabes dónde está? En su palabra, en la Biblia. Aquí está. Ahí está el Señor. Entras ahí en tu cuarto, te pones a orar, te pones a leer un versículo y buscas del Señor. Buscas llenarte del Señor. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El testimonio vale más que la riqueza. Hay hombres ricos, famosos, millonarios, pero si no tienen al Señor, de nada sirve tener tanta riqueza. Dice Proverbios 22:1: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Mis hermanos, necesitamos sabiduría. Necesitamos entendimiento de la palabra del Señor. Necesitamos llenarnos todos los días del Espíritu Santo. Estar en oración. Queremos una familia en orden. Queremos hijos obedientes. Queremos una esposa que nos ame. Eso queremos. La pregunta es: ¿qué esperan nuestros hijos también de nosotros? ¿Qué espera la esposa de ti? ¿Qué espera tu hijo de ti? Nosotros aspiramos a tener un hijo obediente, que cuando le damos la instrucción lo haga. Pero ¿te has preguntado qué quiere tu hijo de ti? ¿Te has preguntado cómo quisiera tu hijo que fueras tú? Él a lo mejor también quisiera un padre que le diera ejemplo. Tenemos la oportunidad nosotros de darle el ejemplo a nuestros hijos. El Señor nos está dando esta oportunidad y no la debemos desperdiciar. Tenemos que tomarla. Tenemos que tomarlo. Tenemos que obedecer la palabra de Dios y dar ese ejemplo a nuestros hijos. ¿Y por qué no preguntarle, hijo, cómo te gustaría que yo fuera? En amor, con paciencia. Es bueno platicar con los hijos también, ¿verdad? Nosotros solo queremos que nuestro hijo nos obedezca. Haz esto, haz aquello. Y el hijo no te lo dice, a veces por temor, por desconfianza. Entonces, para que busquemos, llenémonos de la palabra del Señor. Se nos acabó el tiempo. Pero solo para hacer una pregunta así rápido, y en la mesa, las diferentes mesas, el que quiera participar, el que levante la mano, voy a hacer una pregunta. ¿Alguien puede darme un ejemplo de un hombre en la Biblia que haya sufrido y perseverado? ¿Alguien más? José. ¿Alguien más? Ya casi completamos las mesas. José. Moisés. También, ¿verdad? 40 años, imagínense, hermanos, en el desierto, dando vueltas ahí con la gente, viviendo con ellos murmuraciones, desobediencias, y sobre todo a Dios. 40 años, y nosotros a veces no aguantamos ni un minuto. Yo le invito a mi hermano, si está ahí con tu hijo, póngase de pie, y si hay algo que tengas que decirle a tu hijo, si no lo tiene, si no está contigo, vamos a orar y decirle: Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque cada día tú nos enseñas, nos hablas a nuestras vidas.
hablas a nuestro corazón, Señor, y tal vez no somos los padres perfectos, pero en tu palabra, Señor, tú nos enseñas y nos disciplinas de cómo debemos de conducirnos con nuestros hijos. Tu hijo, si estás ahí, tal vez desobedeciste en algún momento a tu papá, levanta tu mano o abrázalo si estás ahí con él y dile: perdóname, no soy el hijo perfecto, pero sé que en la palabra del Señor aprenderé y caminaré en rectitud, porque la palabra del Señor es vida, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Gracias, Señor, te damos en este tiempo tan maravilloso, Señor, que tú nos estás dando. Gracias porque tu palabra es edificante, Señor. Tu disciplina, Señor, sobre todo es para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos acerquemos a ti, Señor, para que te busquemos y aprendamos cómo debemos ser verdaderamente varones de testimonio. Y sabemos, Señor, que el estar aquí, Señor, es una gran responsabilidad para cada uno. Gracias, Padre. Tú eres nuestro Dios, quien conoce cómo estamos. Tú conoces, Señor, nuestra condición. Mas tú, Señor, nos enseñas y nos hablas con amor. De ti, Señor, aprendemos toda esa paciencia, esa bondad, ese amor, Señor, ese amor tan incomparable, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.